Buenas noches, profesor y compañeros. En la noche de hoy, el grupo 5, integrado por Cristian Bernal, Silly Pereira y Elmer Rosas, les estaremos hablando sobre los planos de construcción en sistemas UDS, órdenes de cambio y de administración del expediente de inspección. Como primer tema tenemos planos de construcción en sistema UDS estándar. Planos de construcción en sistema UDS. El sistema uniforme de dibujo es un conjunto de normas estándares utilizados en la industria de la construcción para la creación y presentación de planos de construcción. Los objetivos que mantiene este sistema es dar 1. Claridad y comunicación. Facilitar la comunicación clara y efectiva de la información del proyecto entre todas las partes involucradas. 2. Consistencia. Mantener la consistencia en la presentación de los planos independientemente de quién los haya creado. 3. Eficiencia. Reducir los errores, los retrasos y los costos asociados, lo que resulta en proyectos más eficientes en términos de tiempo y recursos. Cumplimiento normativo. Ayuda a cumplir con los códigos de construcción y las regulaciones aplicables. Características del sistema UDS en planos de construcción. Estandarización. El sistema establece reglas y convenciones estandarizadas para la creación de planos, lo que garantiza la consistencia en la presentación y el entendimiento de la información entre los diferentes profesionales de la construcción. Símbolos y convenciones. Define símbolos, abreviaturas y convenciones gráficas que simplifican la representación de elementos en los planos, como paredes, puertas, ventanas, etc. Escalas y tamaños. Establece escalas comunes en tamaños de papeles estándares para los planos, lo que facilita la impresión y la interpretación de la información. Claridad y precisión. Se enfoca en lograr una presentación clara y precisa de la información, lo que ayuda a evitar malentendidos y errores en la construcción. Norma ISO 128 del sistema UDS. Las normas utilizadas en el sistema uniforme de dibujo pueden variar según la región y el país, ya que en algunos países pueden adoptar estándares específicos para su necesidad local. Sin embargo, a nivel internacional, una de las normas más ampliamente reconocidas y utilizadas para la creación de planos es la norma ISO 128. La presentación gráfica según la norma ISO 128 se basa en principios de uniformidad, simplicidad, claridad y exactitud, buscando representaciones claras y comprensibles en todos los documentos técnicos. La norma ISO 128-20 se refiere a los principios generales de la presentación gráfica en diseños técnicos, mientras que la norma ISO 128-30 establece criterios específicos para representación en las líneas en los documentos técnicos. Aunque no existe ninguna obligación legal a seguir las normas 128 en diseños técnicos, su cumplimiento es altamente recomendado, ya que asegura una comunicación clara y precisa entre los profesionales y evita interpretaciones erróneas. Como segundo tema, pues tenemos las órdenes de cambio. Antes de hablar de qué es una orden de cambio, pues tenemos que saber qué es un contrato y qué es un estimado. Los contratos de construcción vienen en muchos tipos y estilos diferentes, como sabemos, pero la mayoría de los proyectos de construcción requieren un contrato de algún tipo. Estos contratos, al igual que cualquier otro, definen la responsabilidad de cada parte contratante tiene con la otra. El alcance del trabajo, el tiempo y el costo se establecen en este documento legal. En el estimado, por lo general, pues un cliente que desea realizar un proyecto de construcción invita a varios contratistas generales
o gerentes de construcción para que liciten para la obra. El proceso de licitación de los proyectos de construcción requiere de un máximo cuidado y atención a los detalles, ya que una vez que el contrato ha sido adjudicado y firmado, se convierte en obligatorio para ambas partes. Las ofertas deben ser un reflejo exacto de los costos reales de construcción, y con el fin de que así sea, el alcance del trabajo debe ser claramente definido. Ahora sí, llegamos a la orden de cambio. Las órdenes de cambio son una parte esencial de la gestión de proyectos de construcción y ayudan a mantener el control sobre las modificaciones en el proyecto para garantizar que se realicen de manera eficiente y con un impacto mínimo en el cronograma y el presupuesto. Los tipos de orden de cambio, pues tenemos el cambio en el alcance, cuando un cliente decide añadir algo al trabajo existente. También tenemos por condiciones imprevistas, que es cuando un constructor se encuentra con un problema que no era previsible. Y también tenemos por errores por profesionales y omisiones, cuando un constructor afirma que los planes y diseños elaborados por un arquitecto o un ingeniero no reflejan con exactitud las condiciones reales o son de alguna manera incorrectas. Como tercer tema tenemos la administración del expediente de inspección. ¿Qué es una bitácora? Si usamos la definición en término marítimo, se refiere a un armario en donde se guarda la aguja de marear o navegar, el cuaderno o libro de bitácora, también conocido en términos marítimos, pues es un libro en el que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación. Pues en este caso nos vamos a referir a la bitácora de obra. En construcción, esta bitácora es una libreta que forma parte del contrato y de licencia de construcción. Esta se utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presenta durante el desarrollo de los trabajos de construcción, que sean diferentes a lo establecido en los anexos técnicos de contratación. Debemos considerar que este es el elemento más determinante para la buena marcha de los trabajos, por su carácter legal, que para efectos técnicos tiene la misma legalidad que el contrato. ¿Quiénes tienen acceso a la bitácora del proyecto? Tienen acceso el director de la obra, el superintendente, los residentes de obra y los supervisores. En esta bitácora pues se van a anotar las especificaciones y directrices con respecto al proyecto o a la ejecución de la obra. Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, debemos saber cómo es el manejo de la bitácora. El superintendente y el supervisor se apoyan en esta para el control de calidad, el control de calendario y el control de presupuesto. El constructor se apoya en esta bitácora para justificar los trabajos extraordinarios, los retrasos de la obra, el costo real de la obra y en general todas las situaciones que puedan afectar su imagen. La comunicación entre el supervisor y la parte ejecutante de la obra mediante la bitácora es para cuidar órdenes al contratista, aclarar detalles constructivos no indicados en los planos, autorizar trabajos extraordinarios, horas extra y en general registrar todos los datos trascendentales de la obra. En cuanto a los tipos de formatos de bitácoras, vamos a mencionar tres. El número 1, como vemos en la imagen, este formato es diseñado e impreso conforme a las necesidades de una institución, una dependencia o una empresa que contrata obras regularmente. Pues en esta libreta por lo general ya tienen el número de copias que son necesarias de acuerdo a las necesidades particulares e inclusive está indicado el destino de cada una de dichas copias. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el departamento de construcción, el municipio o corregimiento donde se está ejecutando la obra. También tenemos los formatos que se encuentran a la venta en papelerías especializadas, como vemos en la imagen. Y por último, pues formatos improvisados como este que se ve en anotaciones, lleva el número de contrato, el folio, los números de acta, la fecha, tipos de notas, notas y croquis, y abajo pues tiene también la revisión de anotaciones, que son los que lo firman, que próximamente les estaré hablando de eso. Se debe cumplir las condiciones en cualquiera de los tres tipos de formatos anteriormente presentados. En la número 1 tenemos las hojas originales deben estar foliadas, como vimos en el último formato presentado. Se debe contar con un original y al menos 2 copias, una para el contratista y otra para el contratante. Las hojas copias deben ser desprendibles, más no la original. Se debe anotar en las primeras hojas tanto
el nombre de los contratantes, alcances y plazo de ejecución, firmas del director responsable de la obra y corresponsables, si los hubiese. También deben estar las firmas del residente y del propietario o representante legal. 5. En el margen izquierdo debe existir una columna para anotar el número de nota y la fecha. 6. Fecha de las visitas del director responsable de la obra y de los corresponsables, cuando menos 2 fechas por semana. Se debe anotar los siguientes datos también: materiales empleados para fines estructurales y seguridad, procedimientos generales de construcción y de control de calidad, descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra, fecha de iniciación de cada etapa de la obra, incidente y accidente, y observaciones e instrucciones del director responsable de la obra y de los inspectores de la Dirección de Obras de la Alcaldía. En las reglas de uso de las bitácoras tenemos 12. La primera sería: en la apertura de esta debe llevar los siguientes datos. Las partes deben tener sus nombres, direcciones y teléfonos, después los indicativos del contrato y su alcance, en la forma descriptiva más precisa posible. También debe llevar una descripción detallada del terreno o lugar donde se va a llevar a cabo los trabajos, estos incluyendo todas las características principales y las particulares que se observen y que se considere que pueda afectar de alguna manera la ejecución de los trabajos a realizar. El cierre de la bitácora, pues habiéndose terminado la obra, incluyendo las actividades correspondientes a la entrega de la misma, y cuando ya no queda ningún pendiente, o sea que todas las notas sin excepción han sido cerradas, se procede a efectuar el asiento final o cierre de la bitácora. Esta última nota debe expresar que por medio de ella se da por finiquitada la relación técnica de campo, habiéndose cumplido todo lo que en ella se consignó. Debe tener un seriado de notas. Todas las notas deberían seriarse consecutivamente, respetando el orden sin excepción. El fechado: todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día que se efectúa el asiento. En la escritura, pues deben tener que los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca máquina o con una tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en escribir con letra de molde, ya que esta debe ser legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo escrito. Tanto en los errores, cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota debe anularse acompañada con una leyenda que diga: esta nota se anula por tener error. De inmediato se debe la siguiente nota repitiéndolo asentado, esta vez sin errores. En cuanto a las tachaduras o enmendaduras, en la bitácora se aplican las mismas reglas que para la expedición de un cheque bancario. Una nota con tachadura o enmendadura automáticamente es legalmente nula, con todas las consecuencias que pueda acarrear el hecho. En cuanto a las sobreposiciones y adiciones, no está permitido sobreponer ni añadir nada a las notas de bitácora, ni entre los renglones, ni en los márgenes, ni en ningún otro sitio, pues si hubiese la necesidad de agregar algo, pues se agrega otra nota haciendo referencia a la de origen. En cuanto a las firmas, pues es necesario que las primeras firmas sean de las personas que firman el contrato. Luego, el director de la obra o al coordinador o gerente de construcción. También debe llevar las firmas del supervisor y el residente responsable. Y por último, pues la firma de la intervención de la auditoría técnica de cualquiera de las partes, los inspectores que hayan visitado la obra. En cuanto a la inutilización de espacios sobrantes, pues al completarse el llenado de cada una de las hojas de bitácora es indispensable cancelar todos estos espacios. En cuanto al retiro de copias, pues inmediatamente que se haya llenado una de las hojas de la bitácora es necesario retirarlas al director responsable de la obra, supervisión y las del contratista, pues esta práctica evita que por un extravío, por descuido o por algo intencional de la bitácora se pierda el control de esta. Y las validaciones, como sabemos, pues en medios de comunicación y transmisión de información, pues las más comunes que tenemos son los oficios, las minutas de las juntas, memorándum y las circulares comunicaciones telefónicas. Es importante validar cualquiera de los medios mencionados por medio de una nota de bitácora en la cual citamos el medio utilizado y lo convertimos en parte integral de la misma. De acuerdo a la importancia del tema y a nuestro propio criterio, procederemos únicamente a mencionar el documento y su tema central,
o bien anexar copia por triplicado al original de la copia de la libreta, o en caso extremo transcribir todo el documento en la bitácora. Muchísimas gracias por su atención.